Buenos días. Se va a dar comienzo a la audiencia decretada en el amparo ROL 1101-2011, en que la necesidad pública requerida en la Subsecretaría General de la Presidencia, el requirente don Juan José Soto Cortés, caso ingresado a este Consejo el 5 de septiembre de 2011, en que la solicitud de acceso presentada requiere de la Subsecretaría General de la Presidencia que se otorgue copia de los correos electrónicos enviados y recibidos por el ministro secretario general de la Presidencia, don Cristian Labulet, desde y hacia su cuenta de correo institucional entregada por el Estado de Chile para el correcto desempeño de sus funciones entre los días 18 y 21 de julio de 2011, precisando que lo requerido solo consiste en las copias de los correos electrónicos enviados y recibidos desde y hacia cuentas de otros funcionarios públicos y que trate materias propias del desempeño de las funciones públicas del ministro, excluyendo cualquier correo electrónico que el ministro considere está bajo el alero de su vida privada. Con fecha 18 de agosto de 2011, en respuesta, la Subsecretaría de la Presidencia informa del rechazo de la solicitud, señalando que los correos electrónicos requeridos no constituirían información pública, motivo por el cual no resulta aplicable a su respecto a la ley de transparencia. Su entrega vulneraría los derechos fundamentales garantizados en los numerales 4 y 5 del artículo 19 de la Constitución y que los correos electrónicos se encuentran protegidos por dichas garantías constitucionales sin que la ley de transparencia posea la especificidad necesaria para constituir una excepción a dicha protección, y señala un conjunto de otros argumentos por los que a su juicio no correspondería la entrega de la información. Con fecha posterior, el Consejo Directivo solicitó al Ministerio la entrega de los correos electrónicos para tenerlos a la vista y mejor resolver, respecto de lo cual, sin embargo, no se ha recibido la presentación de los correos en esta sede. Una advertencia previa: en general, las audiencias solicitadas a este Consejo y aceptadas por este Consejo se han desarrollado para esclarecer asuntos de hecho. Las medidas probatorias en general tienen que ver con dilucidar elementos de hecho. Sin embargo, me parece que en esta materia la cuestión de fondo más bien radica en la aplicación, comprensión del derecho. Y por tanto, esta audiencia tiene un carácter relativamente excepcional en la tradición de este Consejo. Vamos a analizar probablemente en la exposición de ustedes argumentos más bien jurídicos, me parece, que respecto de los hechos. En general, los derechos se presumen conocidos por el tribunal, se resuelven, no se alega respecto de ellos, pero en esta ocasión, excepcionalmente, y porque ha sido solicitada la audiencia y por el interés público que revista esta materia, no vamos a circunscribir las opiniones o presentaciones de las partes a elementos de hecho, sino a todos aquellos aspectos que cada una de las partes quiera presentar en alguno de sus sucesiones. Para lo cual tiene, en principio, 25 minutos cada una de ellas, y luego de lo cual, si fuera necesario, unos 10 a 12 minutos adicionales para que puedan ser los contraargumentos que correspondan a partir de haber escuchado la posición de la contraria. Sin embargo, hay un aspecto de hecho que este tribunal, este Consejo, quisiera solicitarle a la parte requerida, a la Subsecretaría General de la Presidencia, aquí representada, que dice en relación con que las circunstancias de si se ha efectuado por parte del Ministerio algún análisis desagregado de cuáles serían los correos, cuántos serían los correos durante el plazo involucrado en la solicitud que involucrarían materias públicas, y si se ha hecho respecto de esos correos una distinción preliminar respecto de los que podrían involucrar materias esenciales o exclusivamente privadas o no concernientes a la función pública respecto a los correos recibidos o enviados por el ministro Labulet. Esa es probablemente la única consideración de hecho que este Consejo quisiera pedirle fundamentalmente a la parte que representa al Ministerio en esta audiencia. En consecuencia, y sin más, le doy la palabra a la parte requirente, a don Juan José Soto Cortés,
y o al abogado Rodrigo Mora Ortega, que lo representa. Gracias, señor presidente. Constituye un honor, señor presidente, y la demostración de la fortaleza de nuestra institucionalidad de acceso a la información pública, que este honorable Consejo Directivo reciba al ciudadano Juan José Soto Cortés, aquí presente a mi lado, con el objeto de aclarar públicamente por qué la información solicitada a la Subsecretaría General de Presidencia con fecha 12 de julio del 2011 es una información de interés público que se encuadra perfectamente en los términos de la ley vigente, en la historia fidedigna del establecimiento de la norma y de su reglamento, y especialmente en los estándares internacionales a los que Chile se encuentra sometido desde ya largo tiempo. Si se me permite, por su intermedio, presidente, quisiera manifestar que nosotros estamos representando al ciudadano en el marco de la Fundación Proacceso, que es una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, la cual busca promover la transparencia de la función pública y el acceso a información desde ya 6 años. En ese contexto, hemos tomado este reclamo como parte de una defensa de la institucionalidad. Si me permite, por su intermedio, el ciudadano me ha pedido expresamente hacer uso de la palabra por un breve minuto para poder hacer algunas manifestaciones de hecho. Honorable Consejo, en términos simples y rápidos quiero explicar el contexto en el cual hago la solicitud al Ministerio. Por razones profesionales he estado siguiendo atentamente la agenda de probidad, y en ese contexto el tema de la alta dirección pública y toda la batahola que se generó el año pasado cuando hubo ciertas reformas y se prometió una ley en torno a reforma de la alta dirección pública, se ingresó en esos días al Congreso Nacional, y en base a eso encuentro que son relevantes, ya que han cambiado las costumbres y las formas en las cuales se relacionan los servidores públicos, pasando hoy a usar el correo electrónico como un formato relevante. Consideré que era relevante poder obtener los correos electrónicos que durante esos días el encargado de la agenda de probidad y además el líder en materia de transparencia a nivel gubernamental estaba teniendo con otros servidores públicos. De ahí, más allá de que no se me pida, la ley no me requiere que especificar las razones, esas son las razones por las cuales yo hice esta petición a la subsecretaría. Y más que nada, como ciudadano, decir que me preocupa que se estén generando esta especie de costos de transacción para los ciudadanos de poder obtener la información, porque al final la ley no nos va a servir a los ciudadanos si se ponen trabas cada vez que uno la solicita, o tengo que conseguirme un abogado o tengo que pagar un abogado para poder obtener realmente la información. Por lo tanto, quiero más que nada poner sobre la mesa esa, desde el sentir ciudadano, es una traba que espero no desincentive en el largo plazo a los ciudadanos a pedir información a los órganos del Estado. Señor presidente, si me permite. Desde lo general a lo particular, existe en materia de acceso a información pública, se podría decir que es un derecho que está ampliamente garantizado desde el punto de vista del ordenamiento jurídico global. Esto nos demuestra desde el punto de vista de los correos electrónicos que existe una experiencia internacional creciente y que muestra un estándar consolidado en materia de publicidad de los correos electrónicos. Así, no solamente la experiencia de México, sino que también la experiencia de Estados Unidos, Canadá, Noruega y Suecia. ¿Qué está demostrando esta experiencia últimamente? Y es lo que yo quisiera llegar también con los documentos que he traído para ofrecerlos en materia de prueba a este honorable Consejo. Lo que está demostrando es que el foco del debate no es si los correos electrónicos son públicos o privados, es un estándar en el fondo que ya se ha superado, sino cuál es la forma de pedir la información, cuál es la solicitud. Y a partir de la solicitud verificar si ese correo per se tiene un contenido público o bien si es un contenido sujeto a las excepciones de reserva o secreto que se establecen en la legislación. En el ejemplo mexicano, por ejemplo, y está eso recogido en la sentencia resolución de este honorable Consejo 406-2011, la recomendación segunda del IFAI, cito textual, considera que los correos electrónicos de archivos y documentos adjuntos
son públicos siempre que guarden relación con el ejercicio de las atribuciones de la dependencia o entidad o el desempeño o actividad de las personas en su calidad de servidores públicos. En segundo lugar, el Reino Unido recientemente, también traigo el documento para llegarlo a la prueba que usted considere pertinente, honorable Consejo, el Information Commissioner ha avanzado en la idea de permitir el acceso incluso a cuentas privadas de correos de funcionarios públicos que manden, en el fondo, dichos correos en el ejercicio de sus potestades públicas. Es decir, estamos llegando a un estándar internacional donde el contenido del correo es necesario y no el correo electrónico per se, por ser correo electrónico, debe ser negado. La ley de transparencia chilena también se acoge en segundo lugar o tiene como una gran base la ley modelo de acceso a información pública aprobada por el Estado de Chile, incorporada al Fondo de su Derecho Interno mediante soft law. Y en ese sentido también recoge el principio de que la información pública, la transparencia de la función pública, el principio de transparencia de la función pública incluye todo tipo de formato soporte. Y eso está recogido en el artículo 5º, inciso segundo de la ley, también en el 10º, inciso segundo, es decir, dos argumentos de texto que son tremendamente fuertes y que este Consejo ha confirmado ya en varias resoluciones. 406-2011, 83-2010, 640-2010, 124-2011, 377-2011 y recientemente 988-2011. Lo que estamos diciendo básicamente entonces que la evolución del derecho nacional desde el punto de vista del derecho administrativo es que los correos electrónicos son o se están transformando en la práctica en una fuente del derecho administrativo, específicamente lo que tiene que ver con buen servicio. Es decir, las órdenes de buen servicio, por ejemplo, que nosotros lo veíamos antes en el derecho administrativo con los memorándum, por ejemplo, con las circulares, con las instrucciones, muchas de ellas se están conteniendo ahora en correo electrónico en la práctica. El derecho nacional, al establecer la ley de firma electrónica de su artículo 2, letra D, ya recogió eso en el fondo y establece que los correos electrónicos son documentos ya. El Consejo lo ha asimilado también como un soporte en papel establecible equivalencia. Y la tendencia general que nosotros hemos visto, nosotros somos esta fundación y este ciudadano es un peticionario de información en otras oportunidades y ha accedido a correo electrónico de la administración. Entonces, la verdad, el objetivo de esta audiencia pública tiene que ver con la confirmación del criterio que ha tenido este honorable Consejo, que se ha visto amenazado por las reiteradas negativas de la Subsecretaría General de la Presidencia, que incluso en un caso colindante ha pretendido establecer una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional mediante la Subsecretaría de Interior. No es lo mismo, digamos, pero es un criterio, digamos, de Estado. ¿Hay acaso un criterio de Estado acá en pretender la reserva de los correos electrónicos? Yo le pregunto a este honorable Consejo, en el fondo, decir que confirme que la información que circula entre los servidores públicos es pública per se y que a partir de esa información nosotros estamos pidiendo que se apliquen las causales de reserva o secreto mediante el principio de divisibilidad. Esta solicitud de información de Juan José ha sido expresa en decir que el ministro Larroulet tiene derecho discrecional, es decir, lo que él considere que se encuentra en la ley de su vida privada. En ese sentido, lo que estamos diciendo es que el propio ministro diga cuáles son los elementos que están al alero de su vida privada, que no quiere él discrecionalmente, ni siquiera haciendo uso de amparo de acciones legales, sino que en la propia solicitud decirle, esto no se entrega porque está la ley de mi vida privada. Y es decir, lo que el ciudadano busca acá es el acceso a información pública, a planes y programas, el ejercicio del derecho fundamental de cuestionar, de informar, de recabar información como un derecho fundamental. Por tanto, lo que nosotros hemos dicho básicamente es que este mismo Consejo lo ha dicho. El hecho de que un correo electrónico tenga dicha calidad no lo pone per se en garantía de inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Lo dice el artículo 5º, 2 de la ley.
lo dice el artículo 10º, después el artículo 2º letra D y el 3º de la Ley de Firma Electrónica 19799. Por tanto, quisiera allegar o mostrarle a ustedes en el fondo que existe mucha prueba disponible. La prueba del IFAI respecto del estudio y consideraciones sobre la publicidad del correo electrónico en los servidores públicos. La prueba relativa a las recomendaciones cuarta y segunda del IFAI en la misma materia. La prueba de Information Commission Officer relativa a cuentas privadas de correos electrónicos que tienen que ver con atribuciones de los funcionarios públicos, es decir, el derecho extranjero y el derecho en el fondo de público de acceso a información desde el punto de vista de la tendencia latinoamericana ha demostrado que esta discusión que estamos teniendo aquí es una reafirmación. No constituye, su señoría, una persuasión, sino que pedir la confirmación del criterio que usted ha sostenido en resoluciones anteriores. ¿Por qué? Porque en el fondo, de otra manera, estaríamos borrando con el codo lo que el propio ministro ha dicho el día domingo en el diario. La tercera. ¿Qué es lo que dice el ministro? No tengo problemas en mostrar mis emails. Lo dice el domingo y resulta que lo que tenemos ahora es una negativa del órgano de la administración. Han parado causales establecidas en la propia ley, pero expresando desde nuestro punto de vista una excesiva o impropia ponderación de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República. Esa excesiva ponderación de las causales establecidas en la Constitución Política de la República, de las garantías constitucionales, está establecida por el hecho de que esas garantías nosotros particularmente no las estamos cuestionando, porque la propia solicitud de este ciudadano está diciendo que el ministro haga reserva explícita de lo que tenga que ver con su vida privada y que está de otra manera pidiendo solicitudes que tienen que ver con las atribuciones de su cargo, con el ejercicio de sus potestades públicas regladas y discrecionales. Por lo tanto, honorable Consejo, les pedimos confirmar el criterio recaído en los roles 406-2011, 83-2010 y recientemente el 988-2011, porque el caso contrario, a nuestro juicio, constituye un retroceso en esta institucionalidad que mucho nos ha costado formar. Muchas gracias. ¿Algo más por Cochamante? 25 minutos de la parte requerida, representada por don Sebastián Ochoa. Muchas gracias, presidente, señores consejeros. Yo vengo en este acto a plantear diversos argumentos para sostener por qué creemos que no es admisible, a la luz de la ley de transparencia, a la luz de los derechos de las autoridades y funcionarios públicos y a la luz de principios fundamentales de una sociedad democrática, que el acceso libre a información contenida en correos electrónicos. Para ello, a modo de introducción, creo relevante plantear que al menos como Secretaría General de la Presidencia, nosotros nos enfrentamos por primera vez a este tema por allá por agosto del 2010, cuando recibimos una solicitud de transparencia en que se nos pedía el acceso a los correos electrónicos de la expresidenta Bachelet durante todo el 2009 y hasta el 10 de marzo del 2010, y del presidente Piñera, aquellos enviados entre el 11 de marzo del 2010 y la fecha de la solicitud de acceso a la información. En ese momento, por primera vez nos planteamos si era o no era legítimo el libre acceso a los correos electrónicos de autoridades y funcionarios públicos. Y tras consultar a una serie de juristas, coincidimos en que no era conveniente a la luz de la ley de transparencia, no era adecuado ni era admisible a la luz de la ley de transparencia entregar los correos electrónicos de la expresidenta Bachelet y del presidente Piñera en esa oportunidad. Con el tiempo hemos ido sosteniendo con rigurosidad y coherencia ese mismo criterio que planteamos como gobierno por primera vez por allá por agosto del 2010. Y en este acto vengo a ratificar de buena fe, sin trabas, esos mismos argumentos. La pregunta que queremos resolver y que creo que este Consejo debe responder es
quién debe tener acceso a los correos electrónicos de autoridades y funcionarios públicos. Nosotros creemos que en conformidad a la ley, en conformidad a la Constitución y en conformidad a principios de la sociedad democrática, solo puede tener acceso quien envía el correo electrónico y quien es su destinatario. Creemos que lo contrario vulnera derechos de las personas y vulnera disposiciones legales expresas vigentes en Chile. Para sostener eso, voy a estructurar la argumentación sobre 4 pilares. El primero es más bien legal, el segundo es más bien constitucional, el tercero se concentra en la petición específica que hace el ciudadano Juan José Soto, y el último se sostiene sobre la base de principios que quiero exponer. Desde la perspectiva legal, creemos que hay razones suficientes para que los correos electrónicos no constituyan información susceptible de ser entregada bajo el amparo de la ley de transparencia. En primer lugar, creo que es necesario señalar que si uno analiza la historia de la ley y el debate de la ley de transparencia, hay indicios suficientes para sostener que nunca el legislador que discutió esta ley tuvo en mente la posibilidad de que la ley de transparencia fuera un mecanismo para acceder a correos electrónicos de autoridades y funcionarios públicos. En este acto voy a dejar en manos del Consejo un informe en Derecho del profesor de la Universidad de Chile, Luis Cordero, quien ha estudiado, entre otras cosas, la historia de la ley de transparencia, en la cual él concluye, no solo en ese informe en Derecho, sino que también antes en una serie de publicaciones, que la historia de la ley, el debate en torno a eso, en torno a esta ley, se centró principalmente en intentar o publicitar los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado y sus fundamentos. Hay, de hecho, frases expresas en la historia de la ley que son muy claras en ese sentido. Por ejemplo, el senador Larraín, y está citado así en el informe en Derecho, señala que la disposición solo busca, y estoy citando, reproducir lo que establece la Constitución, es decir, actos y resoluciones y sus fundamentos. Y a mi juicio más claro es el entonces ministro José Antonio Viragallo, quien dice que no es un acto, perdón, quien dice el acto tiene lugar cuando un procedimiento queda afinado de tal manera que produce efectos jurídicos. Ese es el tipo de actos que deseamos que sean públicos. Todo indica en consecuencia que el legislador, cuando debatió esta norma, que por cierto ha enriquecido la democracia y ha sido un aporte para nuestro país, pero todo indica que al discutirlo nunca tuvo en mente que los correos electrónicos de autoridades y funcionarios pudieran ser entregados en virtud de esta ley. En segundo término, creemos que también el texto de la ley y su reglamento son muy claros, en el sentido que no es admisible y vulnera los derechos de las personas la entrega de correos electrónicos de autoridades y funcionarios. Los correos electrónicos institucionales no constituyen información pública a la luz de la Constitución y la ley. No son actos administrativos a la luz de la ley de procedimiento administrativo, que define con claridad los actos administrativos como decisiones formales que emiten los órganos de la Administración del Estado. Tampoco son decretos supremos, resoluciones. Los correos electrónicos son simplemente medios de comunicación que tienen las autoridades y los funcionarios. No constituyen tampoco fundamentos o documentos, fundamento de un acto o resolución según lo define el reglamento de esta misma ley. Por esta razón, los correos electrónicos en consecuencia no cumplirían con los requisitos que establece la ley para ser considerados información pública. El tercer argumento es que los correos electrónicos no obran en poder de los órganos de la Administración del Estado. No porque mis correos electrónicos tengan o emanen de un servidor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, yo pierdo la titularidad sobre las creaciones intelectuales que hay ahí, en ese correo electrónico. Ni pasan al dominio del Estado simplemente porque mis correos electrónicos o los de cualquier funcionario público tienen una dirección de un órgano
público, no obran en poder de los órganos de la administración del Estado. Lo que está sobre mi escritorio, lo que está en mi cajón, no obra en poder de los órganos de la administración del Estado. Un correo electrónico que es personal, que es parte de mi privacidad, que está en un servidor que es de un ministerio o de un órgano público. Y en este sentido, la Corte de Apelaciones ha interpretado de cierto modo razonablemente el artículo 5º, inciso 2 de la Ley de Transparencia, y ha señalado con precisión que este debe matizarse en función de la naturaleza, origen y destino de la información. En este caso es evidente que la naturaleza de un correo electrónico no es lo mismo que la naturaleza de un acto, de una resolución, de un decreto. El origen y el destino de un correo electrónico no es lo mismo que el origen y destino de un oficio, sino que el origen y destino de un correo electrónico es la casilla del individuo a quien va y va dirigido y la casilla del emisor. Por lo tanto, a la luz de lo que he señalado, tampoco los correos electrónicos obran en poder de los órganos de la administración del Estado. Desde esa perspectiva netamente legal, analizando tan solo la ley de transparencia, creo que los correos electrónicos no constituyen información pública aquella susceptible de ser entregada, y por el contrario, como ya veremos, están en la esfera de la privacidad de los individuos, sean estos autoridades o ciudadanos. En segundo término, me voy a referir a las razones que creo que fortalecen la posición que estoy teniendo, pero a la luz de la Constitución. ¿Y por qué no sería admisible, a la luz de la Carta Fundamental, entregar correos electrónicos de autoridades y funcionarios? Como sabemos, la Constitución y las leyes protegen las comunicaciones privadas. El artículo 19, número 5 de la Constitución garantiza a todas las personas la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada, y luego agrega que el hogar solo puede allanarse y las comunicaciones interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley. Esta última frase me parece muy relevante: en los casos y formas determinados por la ley. Para que la reserva entonces de una comunicación privada pueda levantarse, o un correo electrónico entregarse, debe haber una ley que determine casos y formas en forma precisa. La pregunta es si es una comunicación privada o no es una comunicación privada un correo electrónico entre autoridades o entre funcionarios públicos. Y la respuesta es que sí lo es. Para sostenerlo, en el escrito hay una serie de doctrinas y jurisprudencia sobre la materia, pero en este caso citaré tan solo a dos académicos que creo merecen el respeto de todos nosotros por su trayectoria, por su inteligencia y por lo que han aportado al derecho constitucional. El primero es José Luis Sea, el que dice que la inviolabilidad del 19 número 5 rige igualmente para toda forma de comunicación privada, es decir, la transmisión de señales escritas, visuales o audiovisuales hecha mediante un código común al emisor y al receptor, y destinada solo al conocimiento de ambos y no del público ni de terceros. En consecuencia, el código común al emisor y al receptor. Eso es básicamente un correo electrónico, como él posteriormente también lo señala. En el mismo sentido, dice Alejandro Silva Bascuñán que el 19 número 5 protege aquella forma de comunicación que dirige el emisor al receptor, con el propósito de que únicamente él la reciba y ambos sepan su contenido. Es decir, un correo electrónico es una comunicación privada como lo es una llamada telefónica. Pero entonces, la pregunta es si un correo electrónico no puede versar sobre asuntos de interés público, o qué pasa cuando el correo electrónico, una llamada telefónica, versa sobre asuntos de interés público. Mantiene el carácter de comunicación privada a la luz de la Constitución, no obstante sea de interés público. Cuando el presidente de la República habla por teléfono con un ministro de Estado, eso no le hace sobre asuntos de interés público, eso no hace perder la protección que la Constitución y las leyes entregan a esa llamada telefónica. Y esa llamada telefónica, por lo tanto, no podría ser interceptada, aunque sea
sobre asuntos de interés público, salvo en los casos y formas establecidos por la ley. Un correo electrónico entre autoridades o entre funcionarios puede ser también de interés público, pero eso no quita que dicha comunicación deje de ser privada, sigue siendo una comunicación privada y por lo tanto solo puede abrirse o interceptarse, o en este caso entregarse, en los casos y formas determinados por la ley. En consecuencia, los correos electrónicos de autoridades y funcionarios también están protegidos por la garantía del 19 número 5 y requieren de una ley específica que autorice a entregarlos para que ellos puedan ser entregados a cualquier persona. Ahora, ¿es la ley de transparencia una ley lo suficientemente específica y determinada para levantar la protección que el 19 número 5 hace a las comunicaciones privadas, sean estas de interés público, sean estas de interés privado? Y la respuesta que decimos nosotros es que no lo es. ¿Y por qué no lo es? Miremos cómo ha regulado en el derecho en otros casos similares nuestra legislación. Por ejemplo, el Código Procesal Penal contiene normas que se conocen, que autorizan a un juez de la República a levantar la reserva de correos electrónicos cuando hay interés público. Pero para eso hay una serie de regulaciones establecidas en la ley, donde va un fiscal del Ministerio Público y se lo pide a un juez en ciertos casos determinados muy precisamente en la ley. Lo mismo en el caso del Fiscal Nacional Económica, autoridad administrativa, que para ciertos casos graves y calificados como motivo de una investigación de ciertos y determinados ilícitos, puede solicitar al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y a su vez, a la Corte de Apelaciones respectiva, que se levante la reserva de comunicaciones privadas, que pueden o no pueden ser de interés público, pero finalmente son comunicaciones privadas en donde un emisor envió a un receptor una comunicación. Lo mismo el Código de Procedimiento Penal en otra serie de materias, y así nuestra legislación ha ido regulando con detalle los casos en donde las comunicaciones privadas, sean o no de interés público, pueden levantarse. ¿Por qué? Porque evidentemente no es un derecho absoluto el que nosotros tenemos sobre la privacidad de nuestro correo electrónico, pero sí se requiere con claridad que la ley determine los casos precisos. En el caso de la ley de transparencia, creemos que no reúne las características de especialidad que permiten la interceptación de correos electrónicos. Como digo, nunca se discutió en el Congreso este caso, no hay un procedimiento claro sobre esta materia, ni casos y estándares específicos. Así, en consecuencia, no creemos que sea, a la luz de la Constitución, la ley de la transparencia el marco adecuado para levantar la reserva de las comunicaciones privadas. Y hacerlo por esa vía vulnera derechos de las personas que nos parecen fundamentales. En tercer término, creo que conviene detenerse brevemente en la solicitud específica de Juan José Soto. ¿Por qué? Porque creemos que no es posible aplicar de modo automático los precedentes que este Consejo por mayoría ha decidido y que cita el abogado. Efectivamente hay precedentes claros que se ha señalado por las argumentaciones anteriores, nosotros discrepamos, pero aún en este caso, y tomando en cuenta esos precedentes, solo a la luz de esos precedentes hay diferencias que no nos permiten aplicarlo automáticamente. Como leyó el presidente del Consejo, lo que se solicitó son los correos electrónicos entre 2 días específicos, enviados y recibidos desde y hacia cuenta de otros funcionarios públicos por parte del ministro Cristian Laguna. En primer lugar, cabe señalar que no se solicitó, como en los otros casos que este Consejo ha conocido, un correo específico sobre una materia concreta. Como Juan José explica, aparentemente él estaba interesado en conocer las deliberaciones previas que podría haber tenido el proyecto de ley de alta dirección pública. Pues bien, no es eso lo que solicita el correo, lo que señala la solicitud. Lo que señala la solicitud es todas aquellas materias propias del desempeño de las funciones públicas. Es decir, no es esta solicitud actos y resoluciones ni fundamentos de los mismos de un proyecto de ley específico, sino que algo mucho más genérico, que son materias propias del desempeño de las funciones públicas. Por lo tanto, creemos que eso hace una primera distinción con los precedentes. Pero hay un segundo punto. Un segundo punto también muy relevante, que es el que ha planteado el abogado. Efectivamente,
La solicitud deja en manos de la autoridad la decisión de aquello que se debe entregar, qué se debe entregar y qué no se debe entregar. ¿Por qué? Porque la solicitud dice, comillas, excluyendo cualquier email que el ministro considere está bajo el alero de su vida privada. Es decir, deja en manos del ministro la decisión de aquello que debe entregarse o aquello que no debe entregarse. Y hace bien la solicitud al pedirlo. Hace bien, ¿por qué? Porque de lo contrario tendría que haber entrado el subsecretario a ponderar junto con el ministro qué materias y qué materias son o no materias propias del desempeño de las funciones públicas. Entonces el ministro hubiera tenido que mostrarle los correos también al subsecretario a fin de que el subsecretario, quien es el titular, quien es el jefe de servicio y que por lo tanto quien debe responder, informe a este consejo. Pero cuando la solicitud deja en manos del ministro la consideración de qué es lo que está bajo el alero de su vida privada y qué está fuera de ella, delega esa decisión solo en el ministro y en nadie más que en el ministro. No puede hacerlo el consejo, no puede hacerlo el solicitante, no puede hacerlo este consejo. Pues bien, el ministro determinó, como la solicitud lo señala, que todos sus correos están bajo el amparo de la vida privada, por las razones que hubiera señalado. Todos los correos solicitados entre esas fechas están bajo el alero de su vida privada y en consecuencia ha respondido satisfactoriamente a la luz de la solicitud cuáles correos electrónicos deben entregarse. Todos los correos están al alero de su vida privada y por lo tanto no se entregan a aquellos para defender este principio que hemos señalado. Si quisiera determinar el consejo o mandatar el consejo la entrega de correos electrónicos, la solicitud lo debiera haber señalado, al menos evitado dejar explícitamente y sin lugar a dudas que estaba en manos del ministro esa alternativa. Es decir, la solicitud deja en manos del ministro esa alternativa en forma expresa y categórica. Por lo tanto, si el Consejo ordena la entrega de esos correos electrónicos que el ministro calificó bajo el alero de su vida privada, está dando más de lo que se le ha pedido. Con eso entonces quiero señalar que por estas dos razones la solicitud que ha hecho el ciudadano Juan José Soto no es igual a todas las que ha conocido este Consejo y por lo tanto los precedentes no son enteramente aplicables en este caso, pues tiene dos características que la hacen esencialmente diversa. Y finalmente me parece que un argumento de vital importancia es aquel que se funda sobre la base de un principio básico de una sociedad democrática. Creemos que permitir el acceso a los correos electrónicos vulnera la confianza que las autoridades y funcionarios públicos han depositado en este bien. La confianza es un bien jurídico relevante de proteger, el derecho la protege, una sociedad democrática se construye sobre la base de la confianza. Este Consejo ha lanzado hace poco una encuesta nacional de transparencia donde mide y hace estudios sobre la confianza, por lo tanto este Consejo también ha contribuido a fortalecer la confianza en la sociedad. Pues bien, los funcionarios públicos, todos ellos hemos depositado nuestra confianza en que en los correos electrónicos no habrá acceso a terceros, salvo en casos excepcionalísimos regulados por las leyes. Los funcionarios públicos también tenemos una razonable expectativa de privacidad, aún respecto de mensajes generados en casillas de correos electrónicos institucionales. La confianza que se ha depositado en los correos electrónicos como un instrumento de comunicación privada es de vital importancia y creemos que este Consejo también debe protegerlo. No debe olvidarse un tema que a mí me parece relevante y que ha mencionado también el abogado de la contraparte, que es lo que la decisión del Instituto Federal de Acceso a la Información de México. Cuando este Consejo y el IFAI citan la experiencia mexicana, creemos importante recordar que esa experiencia que México regula expresamente la publicidad de las comunicaciones, tratando a las comunicaciones como documentos. La ley en México, la ley que interpreta el IFAI en la línea de lo que ha señalado el abogado, la ley señala con claridad que las comunicaciones son también
públicas. Por lo tanto, ahí no hay ninguna afectación de confianza. ¿Por qué? Porque los funcionarios públicos sabíamos, todos ellos, o los funcionarios públicos mexicanos, saben que las comunicaciones son también públicas. Aquí en Chile, los funcionarios públicos sabemos que tenemos un escrutinio mucho mayor, sabemos que nuestras remuneraciones son públicas, pero en ninguna parte de la ley, en ningún momento de la historia de la ley, se manifestó con claridad que nuestros correos electrónicos también eran públicos. Y en consecuencia creo que, salvo que una ley expresamente lo señale, no debiera promoverse y avanzarse por esta vía. La Contraloría General de la República, la Dirección del Trabajo y otra serie de organismos públicos han también procurado proteger ámbitos de privacidad dentro del ejercicio del derecho al trabajo, dentro del trabajo. Y esos ámbitos de privacidad están íntimamente vinculados con el correo electrónico y con la forma de comunicarse, con una llamada telefónica o con un correo electrónico. ¿Quiere decir esto que no habrá nunca acceso a los correos electrónicos? ¿Quiere decir esto entonces que los correos electrónicos están sometidos por una regla de opacidad completa? No quiero decir. Desde el contexto de la aplicación de otras leyes es posible acceder a dichos correos, pero también es posible que se legisle en esta materia. También es posible que el legislador expresamente regule esta materia y señale de un momento para otro que las comunicaciones entre funcionarios públicos están sometidos a un escrutinio que nunca antes ha señalado expresamente en Chile. Y será interesante cuando se legisle sobre esa materia responder dos preguntas que hoy día la normativa vigente no permite responder. El primero es cuándo será público, cuándo el público general podrá tener acceso a un correo electrónico de una autoridad o un funcionario público. El legislador podrá responder cuándo el público general tendrá acceso a ese correo electrónico de una autoridad. Puede ser en todo momento, puede ser cuando hay un interés público comprometido, puede ser cuando no hay un interés privado comprometido, o en fin, será el legislador quien determine ese estándar. También creemos necesario, si es que el día de mañana se legisla en esta materia, determinar qué órgano va a determinar lo anterior. Puede ser este Consejo de la Transparencia, pueden ser los tribunales de justicia, como es en el caso de Estados Unidos que ha sido citado, donde son los tribunales de justicia que tienen competencia en esta materia. Lo claro, lo evidente, es que no debiera ser el jefe de servicio. Fíjense ustedes, en este caso el órgano requerido es la subsecretaría, no es el ministro, no es el ministro, es la subsecretaría general de la presidencia, como se ha señalado. No es el ministro y es de quien y es el titular, que es el dueño de sus correos electrónicos, es la subsecretaría. Por lo tanto, ¿qué órgano va a determinar? ¿Será el consejo? ¿Será el subsecretario? ¿Qué sé yo? Lo importante es que estas materias pueden discutirse a la luz de la legislación en el Congreso, en un debate abierto, democrático, transparente, de forma tal de, para evitar vulnerar la confianza de los ciudadanos, de un momento a otro se determine claramente por el legislador cuál es el camino a seguir. Por tanto, miembros del Consejo, con miras a proteger los derechos de las autoridades y los funcionarios públicos, con miras a proteger este principio tan importante en una sociedad democrática como es la confianza, con miras a proteger las normas legales y constitucionales, creemos que esta solicitud de acceso no debe ser admitida. Gracias, abogado. Tiene un máximo de 10 minutos el requerente para pronunciarse, ya sea sobre elementos adicionales, o su tesis, o para contraargumentar a lo escuchado recientemente. Gracias, presidente. Yo estoy escuchando atentamente lo que ha señalado el abogado Soto y tengo la impresión de que el argumento de la contraparte, si bien se hace cargo, digamos, de una correcta interpretación de las garantías constitucionales citadas, ignora la letra de la ley, puesto que la letra de la ley, digamos, es muy clara. El artículo 5º, inciso segundo, el 10º, inciso segundo, cuando se habla de qué comprende el principio de transparencia de la función pública, toda otra información que obra en poder de los órganos de la administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación. Fecha de creación, ¿era necesario poner todas las fechas de creación? En su origen, ¿era necesario explicitar por el legislador todos los orígenes?
Existen en el derecho administrativo las cláusulas indeterminadas, las que quedan a discrecionalidad del administrador. En este sentido, cuando se refiere a estas cláusulas indeterminadas, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, pueden existir millones de formas de clasificación y procesamiento. Puede que el año 2020 estemos sentados las mismas personas que están sentadas aquí, hablando del acceso a los hologramas, hablando del acceso a probablemente imágenes virtuales, de tecnologías que no conocemos. Probablemente esta ley no vaya a ser derogada, seguirá adelante. La ley tiene una vocación de permanencia. Y en este sentido, estos dos artículos que fundamentan el principio de transparencia de la función pública tienen una vocación de permanencia. Es por eso que el legislador quiso establecer un argumento abierto. Y creo, más aún, que cuando mi distinguido contradictor habla de la vulneración del principio de la confianza, me parece que hay un problema de políticas públicas de la administración del Estado, que es bueno consignar acá. Si la administración del Estado, al momento de que entra en vigencia la ley de acceso a la información pública, conoce que los correos electrónicos pueden ser objeto de una solicitud de acceso a la información, objeto de un procedimiento administrativo de solicitud de acceso a la información, ¿qué es lo que hay ahí? Hay una inobservancia probablemente, una negligencia, puesto que se debieran haber tomado las precauciones administrativas necesarias para decir, abajo de los correos, esta información puede ser sujeta de una solicitud de acceso a la información pública. Pues bien, este Consejo tiene, por supuesto, la facultad de promover el acceso a la información pública. Pero por desgracia, no todas las facultades de promoción que tiene este Consejo han llegado al Estado. Yo creo que en parte esta solicitud, esta controversia que se está generando hoy en el acceso a los correos es culpa de una inobservancia de la administración del Estado, de no regular necesariamente de que esta solicitud de información, de que esos correos enviados de estos días determinados del mes de la solicitud de junio del año 2011 pueden ser objeto de correos electrónicos. Señoría, yo he recibido consultas de otros funcionarios públicos a raíz de esta audiencia y me han dicho: ¿es cierto que pueden pedirse correo electrónico? No lo sabía. Pues bien, ahí hay una falta de capacitación de la administración del Estado, porque esta ley es clara y fue clara desde el momento de su implementación, y la tesis en el fondo de los actos administrativos terminales es una tesis de corte restrictivo que para los fines que tuvo esta institucionalidad es inaceptable. Es inaceptable. Yo quisiera decir que si en el fondo la discrecionalidad del ministro al recibir la solicitud considera que todos los correos tuvieron que ver el alero de su vida privada y desprecia por otra parte la facultad que tiene el Consejo de poder analizar esos emails, me parece que probablemente el ministro no ejerció funciones públicas en los días solicitados por el ciudadano. Entonces ciertamente el Consejo tiene que ponderar, verificar. Creo que dentro de todo el argumento de mi distinguido contradictor ignora en el fondo la solicitud de Marta, la solicitud específica, este caso concreto. No ha llegado el señor ministro cuáles son los antecedentes que debiera tener este Consejo a la vista para resolver. Entonces, creo que aquí, más que argumentos de corte constitucional, yo quisiera decirles que en el fondo este ciudadano y esta parte que lo está representando no tiene reparos en extender o restringir garantías constitucionales como la inviolabilidad de las comunicaciones. Todo lo contrario, lo que se está buscando acá es decir, acá se está pidiendo información pública. Esta información pública, por supuesto que puede tener elementos privados, causales de reserva o secreto y causales de
fondo de donde intervengan garantías constitucionales. Pero lo que estamos pidiendo en el fondo de que la institucionalidad que hemos creado mediante la ley 20.285, su reglamento, funcione en términos de que se haga palpable el principio de divisibilidad de los datos, que podamos tener acceso a la información pública y que la información que se considere por este Consejo que está amparado en una garantía constitucional o bien por las causales de reserva o secreto de los artículos 21 y 22 de la ley, se haga palpable. Yo no sé si Juan José quisiera hacer. Sí. Yo quisiera primero decir que aquí de buena fe he dicho las razones por las cuales hice la petición, porque la ley no me exige hacerlo. Por lo tanto, yo en la petición pública no tenía por qué decir que era para trabajos de investigación sobre el proceso de la ley de alta dirección pública. Por lo demás, ha perdido bastante confianza y me parece que la palabra confianza que usó acá el abogado desde la ciudadanía hoy está en crisis y parte de esa crisis pasa por la negación y el secretismo a veces imperante dentro de la administración al negar información que yo considero es pública y que es relevante para una investigación como la que estaba llevando a cabo. Y me llama la atención también, y esto lo digo no es el aspecto legal porque de cosas legales no entiendo mucho, pero sí que si el ministro considera que no tiene funciones públicas, por lo tanto todo lo que escribió en su correo electrónico era privado, significa que no está trabajando. La verdad, yo como ciudadano me llama la atención que mi ministro, representante de todos, de un Estado, de una república, me diga acá su representante que al final durante esos 4 días todo lo que escribió durante el día fueron correos privados, porque o no está haciendo la pega o algo pasa. Yo como ciudadano, al escuchar esa argumentación, me llama fuertemente la atención, más allá que sea vericuetos legales que los entiendo. Y en materia del mensaje, yo pediría como ciudadano al representante aquí de la SECPRES, que además tiene las potestades para hacerlo, que envíe un mensaje regulando estas materias si se estiman pertinentes, sin perjuicio de que considero que se me tienen que hoy la ley es suficientemente clara para que se me entreguen los documentos que he solicitado. Yo lo invito a que durante este año se presente un mensaje al Congreso para poder dilucidar específicamente ciertas causales o ciertos procesos, si se estima necesario. Yo considero que no se estima necesario, pero si el gobierno actual lo estima pertinente porque considera que no está suficientemente clarificado, yo voy a esperar con ansia ese mensaje a los parlamentarios. Muchas gracias. Su turno. Muchas gracias. Lo primero, hacer dar una mirada general a fin de poner un énfasis que tal vez de lo que ha señalado la contraparte pudiera dudarse. Y es que con esta defensa, en este acto y en otros, nosotros estaríamos entramando de mala fe o entrabando simplemente el ejercicio del derecho de los ciudadanos de acceso a la transparencia o debilitando la ley de transparencia de este Consejo. Yo creo que, por cierto, eso no es así. El gobierno ha dado muestras claras de querer fortalecer la ley de transparencia. Hemos subido en nuestros índices las organizaciones públicas de transparencia activa. El último estudio fiscalizador de este Consejo muestra un número superior al del año pasado y bastante positivo, como es de 95% de cumplimiento en promedio. Y por lo tanto, que nosotros estemos aquí sentados no es por un afán de trabajar ni por un afán de simplemente causar o hacer perder el tiempo a Juan José, sino que simplemente porque nosotros estamos defendiendo un principio que no es solo el principio que me protege a mí como funcionario público, sino que es un principio que protege a las autoridades y funcionarios públicos en torno a la privacidad de sus comunicaciones. Y por lo tanto creemos que no es adecuado ni razonable
motejarnos con la posibilidad de estar intrabando el la ley, no creo que ese sea, espero que no haya sido el ánimo de la contraparte y tampoco creo que sea la realidad. Lo que me parece sí positivo es lo que ha dicho el abogado de la contraparte en cuanto a que él considera que es correcta la interpretación que nosotros hacemos de las garantías constitucionales, y eso ya es un motivo de acuerdo importante. En cuanto a que si es correcta la interpretación que hacemos de las garantías constitucionales, entonces pareciera que el resultado debiera ser que nosotros señalamos dado la concatenación lógica de nuestros argumentos. Y eso es sin duda un hecho que debe celebrarse. A su vez, respecto a la capacitación que el gobierno habría hecho a los funcionarios, a la omisión de capacitarlos adecuadamente, dado que no se les alertó en su momento. Definitivamente lo que hay aquí es de nuevo, es la defensa de un principio, la defensa de una norma, la defensa de la confianza que los funcionarios públicos han depositado, que esperan que sean privados esos correos electrónicos y por eso le preguntan con sorpresa. Así como el día de mañana también preguntarían con sorpresa si las llamadas telefónicas fueran interceptadas a los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque es algo que parece de sentido común. Si los correos electrónicos van dirigidos a una persona y no para el público en general. Y por esa razón creo que el gobierno ha hecho una labor bastante fuerte junto con el Consejo de Transparencia en materia de capacitación. Eso lo muestran los índices positivos en materia de cumplimiento. Pero eso no puede llevarnos a concluir que porque nosotros creemos que debe defenderse, salvo que el legislador diga lo contrario en una ley específica sobre la materia, la privacidad de los correos electrónicos, eso sea una omisión de nuestra voluntad de capacitar y de informar a los funcionarios. El otro punto que ha planteado Juan José recientemente, que es ¿qué es lo que hizo el ministro en los días que él solicita los correos electrónicos? Evidentemente el ministro no se quedó en su casa, sino que el ministro que ejerció su función. Fue ministro, envió correos electrónicos, no tengo el dato de hecho de cuántos correos electrónicos son. Nosotros tampoco sabemos cuántos correos electrónicos, cuando se nos piden correo electrónico, no sabemos el número de correos electrónicos que se nos solicitan, simplemente sabemos que debemos defender la aplicación correcta de la Constitución y de la ley y el principio que yo he señalado. Por lo tanto, presidente, entre paréntesis, no a la situación de hecho de cuántos correos electrónicos estamos hablando, no lo sé. Solo lo puede saber el ministro Larrauri, quien es el único que tiene acceso a su casilla de correos electrónicos, y por lo tanto tampoco sé su contenido, tampoco sé si es que hay correos electrónicos de qué materia. Simplemente puedo decir que eso es un dato que desconozco. Pero evidentemente el ministro Larrauri también envió correos electrónicos, también hizo llamados telefónicos durante esos días que usted pide la información. Pero eso no significa que nosotros le entreguemos los correos electrónicos al revés. Señalar que los correos electrónicos están bajo el alero de su vida privada no significa que el ministro no haya hecho nada, sino que simplemente significa que los correos electrónicos, así como las llamadas telefónicas que hizo, están bajo la ley de la realidad y la protección de la ley y la Constitución. Por lo tanto, el ministro ejerció una función pública, habló por teléfono, envió correos electrónicos, pero eso está bajo la ley de su vida privada. Finalmente, creemos que hay otra serie de argumentaciones que no vale la pena referir, pero creemos que sobre la base de los argumentos legales, constitucionales y el principio que hemos señalado, sobre la base de que en esta solicitud específica no aplican automáticamente los precedentes que este Consejo ha determinado, esta solicitud debe rechazarse. También, y para efectos de dejarlo muy claro, a propósito de una aparición en prensa que interpreta el abogado de la contraparte, el ministro Larrauri no tiene nada que ocultar. El ministro no está defendiendo un tema personal, el ministro lo único que está haciendo es defendiendo un principio jurídico y democrático más allá de su situación puntual. Y por esta razón, esta petición de correos electrónicos, creemos, como ya lo hemos señalado, similar a pedir conversaciones telefónicas,
va mucho más allá de lo que la ley regula, de lo que la Constitución autoriza y de lo que la confianza y expectativas que los funcionarios públicos y autoridades han puesto en su correo electrónico que garantiza. Muchas gracias. Muy bien, señor consejero, ¿algún punto, alguna pregunta, algún aspecto sobre lo que quisiera que fuera pronunciamientos? Señor presidente, 2 segundos. Solamente decirle que tengo prueba para llegar, así que no sé si dentro de esta audiencia o Sí, aceptamos todos los documentos que las partes quieran hacernos llegar y se incorporarán las consideraciones